Bienvenidos a Abierto por Vacaciones, el programa veraniego de Televisión Ellín. Como llevan estas altas temperaturas que estamos teniendo estos días, unas temperaturas que parecía que no llegaba el verano, pero al final han llegado. Hoy vamos a hablar con el portavoz del Grupo Municipal Popular y también presidente del Partido Popular en Ellín, Manuel Serena. Manuel, muy buenas y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme y bueno, por lo que decías, el verano ya ha llegado, pero es que tenía que llegar, era julio y tenía que llegar. Ha llegado con fuerza, ¿no? ¿Cómo llevas? ¿Tú eres mejor de calor, de frío? Yo de frío. De frío. Yo de frío. Nos podemos tapar, ¿no? El frío me tapo lo que haga falta, el calor llega un momento que no te puedes quitar nada más y bueno, y además cuando pues tienes reuniones y tienes que ir pues de pantalón largo y tienes que ir pues más o menos bien, no puedes ir en plan fresco a muchos sitios y al final pues se pasa mal, efectivamente, pero bueno, son 2 meses del año, tampoco vamos a hacer una tragedia de esto. Bueno, Manuel, ayer hablaba con Ramón García, con el alcalde de Ellín, y hacemos un pequeño balance de lo que está siendo este mandato, ¿no? Estos 2 años y poquito que llevamos. ¿Cómo hacéis esa valoración del balance de este mandato municipal desde que entraste tú a liderar el Partido Popular? Bueno, pues ha sido 2 años claramente marcados por la pandemia, claramente marcados por el COVID, sobre todo el segundo de los 2. El primero, pues vimos una legislatura que arrancó y lo que siempre estamos haciendo en nuestro grupo municipal es exigir al gobierno municipal muchas cosas con una razón muy sencilla, y es que no son nuevos, llevaban ya 4 años, ahora mismo llevan 6 años, y lo que siempre exigimos es que Ellín, con sus problemas, que son los de siempre, empieza a cambiar de una vez. Ya no valen las excusas. Yo cada vez que el alcalde nombra a Cospedal o nombra, bueno, pues muy bien, eso te podría valer en el 2015. Estamos en el 2021, o sea, ya ese discurso antiguo, ese discurso ya no vale, valía como excusa entonces, ahora no, ahora después de 6 años de gobierno, Ellín necesita un cambio, Ellín necesita apostar por ese cambio que necesita la sociedad ellinera. Estamos llegando a un paradigma en el que la gente joven que estudia se va afuera y ya no vuelve, porque aquí no hay trabajo orientado pues a una formación profesional superior, a unos grados, unos másteres. Aquí no hay casi empleo orientado en ese sector, y lo que estamos viendo es que nos quedamos o se queda en Ellín la gente que no tiene una cualificación muy alta y en puestos de trabajo con poco poder adquisitivo, y al final nos estamos convirtiendo casi en una ciudad dormitorio. Hay políticas de empleo, hay políticas de formación, pero están orientadas y te pongo un ejemplo muy claro. El centro de formación municipal, que funciona muy bien, y yo felicito a los trabajadores que están allí apostando por esa línea, pero la mayoría de la gente la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de la gente que salen con una formación buena de ahí, pues se tienen que colocar en Albacete, en Molina de Segura, en otros sitios, y Ellín se está convirtiendo en una ciudad dormitorio. Ya lo éramos en cierta medida por ese sector de la logística, todos los camioneros que hay en Ellín, que hay muchos y un sector muy importante que hay que tener en cuenta, porque al final vienen a dormir allí, no vienen los fines de semana. Esa parte ya éramos ciudad dormitorio, pero es que nos estamos convirtiendo prácticamente en eso. Y Ellín, siendo cabecera de comarca y teniendo las posibilidades que tiene, merece mucho más. Entonces nuestra crítica va ahí. No vemos cambios trascendentes ni políticas desde las administraciones superiores que orienten a Ellín en una línea que sea la de industrializar Ellín, de que en los 2 sentidos, industria pura y dura o industria de transformación agraria. Somos grandes productores agrarios, pero vemos que la mayoría del producto agrario ellinero pues se va a transformarse en otros sitios. Esas fábricas, esas empresas de transformación, conserveras, etcétera, etcétera, aquí en Ellín vemos muy poquitas, y yo creo, sinceramente, el Partido Popular en Ellín cree que las administraciones deben apostar para que Ellín sea ese polo económico que tiene y que necesita ser el sur de la provincia de Albacete, porque somos la cabecera de comarca, no ya solo de la comarca de Campos de Ellín, sino que somos la referencia de la Sierra del Segura, porque Ellín es paso obligado para subir a Albacete, y eso hay que aprovecharlo. Has hablado de los jóvenes, pero determinadas formaciones, tú lo sabes por tu formación, es difícil, ¿no? Trabajar en la comarca, en nuestra zona, incluso en la provincia de Albacete. Tengo amigos, no sé, que han estudiado biología, bioquímica, etcétera, etcétera, y determinadas carreras u opositas, o es muy, muy difícil que te quedes en la zona. ¿Y cómo lo podemos hacer para que sirva de anclaje para los jóvenes, para que no tengamos esa fuga de cerebros? ¿Qué proponéis desde el Partido Popular? Solo hay una forma, y es lo que se ha hecho en otros sitios, es industria.
Industria. La industria no es solo una empresa que se dedica a transformar hierro. No, cuando hablo de industria no hablo solo de, pues eso, de transformar hierro, de industrias asociadas a la construcción. No, hay muchos tipos de industria y Egin podría apostar por ellas. Almansa está apostando por mucha diversificación de industria. Almansa antes era la referencia del calzado en Albacete. Ahora tú vas al polígono industrial de Almansa, el antiguo y el nuevo, que es la ampliación, y ves empresas de todo tipo. Si vas a Albacete, que al final es nuestra referencia porque es la capital de la provincia, tú vas a los polígonos, principalmente Campoyano, que es el más grande, y ves todo tipo de empresas. Y Egin, por su situación geográfica y su polo económico de todo el sur de la provincia de Albacete, debe apostar por una diversificación industrial. No tiene por qué apostar solo por la industria logística, por la industria agraria, ni por el sector servicios. Tiene que apostar por más cosas. Tenemos unos polígonos industriales que no son excesivamente grandes y aún así no están llenos. Yo creo que eso hay que darle una vuelta desde el equipo de gobierno y desde las administraciones locales y regionales para apostar por ello. Hay líneas de financiación, líneas de ayuda, pero lo que no vemos es una apuesta directa por Egin. Y sí la vemos por otros municipios. Yo lo comentaba hace poco en una rueda de prensa. Yo estoy, no cansado, pero veo continuamente al presidente Emiliano García Paje yendo a pueblos similares a Egin, más pequeños, más grandes, a hacer anuncios de instalación de empresas. Obviamente, si el presidente de una comunidad autónoma va a hacer ese anuncio, es porque hay un trabajo también de la comunidad autónoma apostando en conjunto con esas empresas y con las administraciones locales para que esa empresa se instale en ese sitio. Y yo en Egin no lo veo. Y lo reclamo porque entiendo que Egin tiene muchas posibilidades. Y en esa línea, a mí me gustaría que el gobierno regional, porque Emiliano García Paje, cuando vino aquí a hacer la campaña electoral, así lo dijo, empezara a apostar en esa línea con Egin, en reindustrializar Egin. Y reindustrializar Egin no es solo lo que decía antes, apostar por las cosas que ya tenemos, sino diversificar. Porque 30.000 habitantes, que es nuestro municipio, pues da para tener muchos tipos de industria que den servicio, lo he dicho antes y lo digo ahora, a las dos comarcas, Campos de Egin y toda la Sierra del Segura, que sí o sí tienen que pasar por Egin para llegar a Albacete, con lo cual es su punto de unión con el resto de la provincia. Ayer el alcalde, cuando le preguntábamos sobre ese debate que habéis tenido casi más en los medios de comunicación, ¿no? que debate real o en un pleno, ¿no? Donde el alcalde reclamaba que si querías hablar de industria se hiciese ese pleno monográfico, ¿no? Por la industrialización de Egin, que ahora hablaremos de ello, pero apuntaba a dos problemas. Uno, que Egin tiene un polígono hecho para empresas pequeñas, ¿no? Sí. Pequeñas naves casi locales, donde quizá no se podría hacer un gran centro logístico como sí que se ha anunciado en otros lugares. Y otro era la localización de Egin, que sí que es verdad que es zona de paso, pero Madrid, la cercanía con Madrid, el corredor de Linares y Illescas, pues parece que las empresas tienen más preferencia, ¿no? por ponerse en estos lugares. ¿Qué te parece a ti? Te voy a contestar a las dos cosas que te planteó el alcalde. Decir que Egin no tiene posibilidades, por ser una zona de paso, por la situación en la que tiene, no tiene posibilidades de tener un centro logístico, es cerrar los ojos a la actualidad. En Chinchilla se ha anunciado un centro logístico. Chinchilla, estamos hablando de 40 kilómetros de Egin. 40 kilómetros en logística prácticamente no es nada. Se ha anunciado, con el apoyo de la Junta, se ha anunciado la creación de un centro logístico, apoyo de la Junta e iniciativa privada, un centro logístico inminente que se va a empezar a construir. Bueno, a 40 kilómetros de Egin. El tema geográfico, bueno, pues ya lo quitamos. El otro tema, que efectivamente Egin tiene dos polígonos industriales principales, que son Polígono San Rafael y Polígono La Fuente, bueno, que prácticamente son el mismo porque están uno al lado de otro, pero son los dos principales, que efectivamente no está preparado para empresas grandes. Tiene unas parcelas que no son pequeñas, pero no está preparado para empresas grandes. Bueno, en 6 años de legislatura anterior y esta, ¿se ha dado cuenta el alcalde ahora? ¿Ahora se ha dado cuenta? ¿O es que, bueno, no gobernaba antes? ¿No gobernaba cuando era alcalde Diego García Caro, que Ramón García era el teniente de alcalde y Diego García Caro planteó hacer un centro logístico en el sur del municipio, en la zona de la carretera de Jumilla? ¿Las ideas de entonces no ha tenido tiempo de ponerlas en marcha? Pregunto. ¿Se da cuenta después de 6 años de ser alcalde? Yo creo que esas excusas son excusas de mal pagador. Vamos a reconocer que no se ha hecho ese trabajo y vamos a empezar a hacerlo ya, pero lo que no vale es decir es que Egin no está preparado. No. Egin es que hay que prepararlo. Y esa es la responsabilidad de los políticos que tienen gobierno, que tienen responsabilidad de gobierno.
el alcalde principalmente y su equipo de gobierno pues tiene que colaborar con él. Esas excusas de que Ellín no está preparado, claro, es que hay que prepararlo, vamos a prepararlo. Si yo, mi ayuda o lo poco que yo puedo hacer como concejal de la oposición, pues ahí lo tienes, y yo doy ideas, y si me piden ayuda, yo ayudo en la medida de las posibilidades que puedo hacer. Obviamente yo no soy experto en polígonos industriales, yo ahora mismo soy profesor, bien, he tenido una experiencia en la zona, en el tema de la construcción de muchos años, pero yo no soy experto, pero lo poco que sé, yo lo brindo para que si lo necesitan, que lo utilicen. Cuando digo yo, me refiero también a todo el equipo del Partido Popular. Pero es que en 6 años no hemos visto pasos en ese sentido, y lo que reclamamos es que se haga ya, y si hace falta un pleno monográfico para hablar de la reindustrialización de Ellín, para decir las cosas que todo el mundo sabemos, pues vamos a hacerlo, pero que sirva para algo, no sirva solo para echarnos los trastos a la cabeza y decirnos entre todos lo que no se ha hecho, que ya lo sabemos. Si en 6 años no hemos visto avances en esa línea, lo que necesitamos es esas herramientas que ya planteamos hace muchos meses el Partido Popular, que es hacer un plan director de industrialización de los polígonos, un plan director orientado a esas empresas que ya están en Ellín para que puedan crecer, qué necesidades tienen para que crezcan, qué necesidades que las pueda brindar el ayuntamiento, la administración regional, la administración central, qué necesidades tienen, y esas empresas que podrían venir, qué ventajas tienen para venir a Ellín, para poder tener un documento para ir y vender Ellín, es decir, venga, ustedes a Ellín, porque en Ellín industrialmente se puede avanzar mucho, pero eso no se ha hecho. Proponemos ideas y no las llevan adelante, pues bueno, hagamos un pleno, perfecto, pero que salga algo concreto de ese pleno. Ya, hablar por hablar, pues eso se puede hacer en un café, en un bar. El plan director, como has dicho, es una de las soluciones, ¿no?, que habéis propuesto desde el Grupo Municipal del Partido Popular. ¿En qué punto nos encontramos? ¿Qué mejoraría ese plan director? ¿Cómo nos posicionaría, ¿no?, competitivamente al exterior? El plan director es una herramienta, no es una solución, es una herramienta. Primero, antes de nada, si uno quiere crecer industrialmente, tiene que saber cómo está y tiene que saber a dónde quiere llegar. Eso es un plan director. Esa es la herramienta que necesitaría una concejalía de industria, que trabajara por la industria, para poder ir a llamar a puertas a que se le abrieran a las administraciones superiores y a las empresas. Porque esto, vuelvo a insistir, esto tiene que venir de la mano de una apuesta también regional, como se hace en otros sitios. Pero si no tenemos esa herramienta básica de saber cómo estamos, qué tenemos y dónde queremos llegar, ¿cómo va a ir una empresa a decirle, véngase usted allí, que es un municipio con muchas horas de luz, es verdad, con un buen clima, es verdad, bien posicionado, es verdad, y el empresario de turno dirá, ¿y qué más? Bueno, pues en ese documento hay que explicar los metros de suelo que tiene, de quiénes son esos metros de suelo, qué disponibilidad hay de esos metros de suelo para poder comprarse, qué bonificaciones tiene el ayuntamiento, qué posibilidades hay de emplear gente en Ellín, cuál es la formación media de los trabajadores que están en paro en Ellín, qué líneas de formación tiene el ayuntamiento pensadas para el futuro. Ese documento se puede rellenar con mucha información que el empresario, cuando la lea, diga, pues estos señores están trabajando por hacer una industria competitiva en Ellín. No me están viniendo con un PowerPoint, que es lo que se suele hacer normalmente, con un PowerPoint muy bonito de fotos del Tolmo, de fotos de la Sierra de Donceles y de fotos del Casco Antiguo de Ellín, que está muy bien, pero eso es un folleto turístico. Los empresarios, si vienen a Ellín, lo que necesitan es saber qué posibilidades industriales y de empresa tienen en Ellín. Y sobre todo lo que les interesa es la ayuda, la financiación y el compromiso de las administraciones. Por eso yo el otro día reclamaba que Emiliano García Paje hiciera lo que dijo que iba a hacer en Ellín, y es coger las riendas del municipio, no como alcalde obviamente, sino como administración regional, y apoyara directamente la reindustrialización de Ellín, que puede ir en las vías que he dicho antes, logística, agraria, servicios y todo tipo de industrias asociadas. Y ponía el ejemplo, yo creo que lo ponía en la rueda de prensa del otro día, yo trabajo en Valdepeñas. Valdepeñas, ¿qué tiene? A diferencia de Ellín, ¿qué tiene? Valdepeñas tiene viñas. Valdepeñas todo el mundo lo conocía por el vino, viñas. A partir de ahí, a partir de la industria del vino, obviamente empezaron bodegas importantes, empezaron a embotellar con marca, a hacer la marca Valdepeñas y los vinos de la zona, pero a partir de ahí se creó una industria auxiliar del acero inoxidable, por ejemplo. Una industria auxiliar, y al final, y yo creo que ponía el ejemplo, si no lo comentaba con alguien hace poco, yo ampliando una depuradora en Murcia, yo compré maquinaria hecha en Valdepeñas, maquinaria de acero inoxidable, pero para depuradoras de agua residual. No tenía nada que ver con el vino, pero al final esa industria auxiliar ha crecido por sí sola.
Eso es lo que reclamo en Egin, que se apoye lo que hay para que crezca. Si al final el apoyo no es un apoyo continuado en el tiempo, el apoyo es decir, vamos a apostar por Egin y a partir de ahí la iniciativa de los egineros y de la gente que quiera apostar por Egin, que haga que Egin crezca industrialmente, que es lo que creo que necesitamos. ¿Qué lectura hacéis de los últimos datos del paro del mes de junio, donde tenemos una situación muy extraña desde que yo llevo analizando los datos del paro, que nuestra tendencia es casi la contraria a la provincia a nivel nacional, donde hemos aumentado el paro cuando ha sido el descenso más grande del desempleo en España, también en la provincia? Pero yo destaco un dato positivo, sigue aumentando las personas, la contratación en industria, en Egin, y siempre que hablamos con los sindicatos nos destacan que es un empleo estable y es el que más interesa, porque servicios tiene mucha movilidad y agricultura pues siempre está expuesta a las campañas agrícolas, evidentemente. Está muy bien el análisis que haces, y es que es verdad, es que el trabajo de calidad, el empleo de calidad está en la industria. ¿Por qué? Porque una industria puede tener sus puntas, como todas las industrias, pero normalmente al que contrata, como lo tiene que formar también en procesos productivos, es un contrato estable en el tiempo. Por eso queremos apostar por ello. El análisis que hacemos es un análisis del paro, como preguntabas, un análisis muy sencillo. En Egin lo que funciona es la estacionalidad del campo. Llevábamos 2 meses que bajaba el paro de una forma relativamente importante. ¿Por qué? Pues las campañas agrarias. Están terminando las campañas agrarias, la campaña de la fruta, las campañas puntuales pues, del brócoli, de otras hortalizas, y lo que vemos es fluctuación, porque donde hay más fluctuación importante sectorizando el paro es en la agricultura. Eso es donde más se ve el cambio de un mes a otro, y eso es lo que marca al final la tendencia. Entonces estamos muy condicionados al trabajo agrario, y no es malo. No es malo, lo que pasa es que no hay que perder de vista dónde estamos. Estamos con 3.000 parados de media y fluctuando según el paro. Ojalá estuviéramos en 500 o ninguno, pero bueno, 500 parados de media y fluctuando. Entonces yo no estaría preocupado con 500 parados de media y fluctuando con los datos de empleo agrario, pues es una situación más razonable. Lo que no puede ser es que estemos en 3.000. ¿Cómo conseguimos bajar de 3.000 a 500? Obviamente solo con el campo no. Porque además el campo tiene una tendencia muy importante y es necesaria, y es la optimización de los procesos. La optimización de los procesos también implica cada vez utilizar menos manos de obra, y se ve, por ejemplo, en la oliva en espaldera. Antes toda la oliva se recogía vareando, y ahora en espaldera pues se recoge toda la que se planta así, toda prácticamente con máquinas. En el vino, en las vides igual, las vides en espaldera las se recogen prácticamente todas con máquina. Entonces cada vez hay menos trabajo en el campo. Mientras siga habiendo trabajo, pues tendremos esas fluctuaciones arriba abajo, pero no tenemos que perder de vista que ese trabajo no es un trabajo de futuro para contratar mucha gente, sino para contratar pues cada vez un abanico más pequeño de gente. Hay que apostar por otro tipo de empleo, un empleo industrial, que es un empleo más estable, y lo decías tú, ese empleo siempre va creciendo un poquito, y si baja un poquito. Lo que tenemos que hacer es que esa línea de empleo industrial no esté aquí abajo, sino que esté aquí arriba. Darle una vuelta, una reconversión al tejido productivo de Egin. Y por eso creemos que hay que apostar por esa línea. Estaremos acostumbrados a ver fluctuaciones también en el empleo por los planes de empleo. El mes que viene, el mes de agosto, en julio no, en julio creo, desgraciadamente, que volverá a bajar el empleo, pero en agosto, que se tiene previsto empezar planes de empleo, pues volverá a subir el empleo, a bajar el desempleo. Bueno, muy bien, pero eso son soluciones de 6 meses, no son soluciones estables en el tiempo. Por eso hay que apostar por otra línea, hay que apostar sin dejar a un lado los planes de empleo, que son útiles para muchas cosas que necesita el ayuntamiento, pero lo que hay que hacer es empezar a apostar por un empleo más estable. Igual que se apuesta desde la administración regional por esos planes de empleo, pues que se apueste por una reindustrialización de Egin, en la misma línea, en paralelo. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar autonomía y que los egineros tengan un trabajo estable, y sobre todo, y eso lo hemos comentado siempre con las organizaciones comerciales y empresariales, alegría en el bolsillo. Si lo que necesita la gente es tener un trabajo estable, y esa alegría de tener pues 50 euros extras para gastárselo en Egin en lo que quisiera, y eso es lo que pide el comercio, porque yo, hablando con representantes del comercio, bueno, y comerciantes directamente, siempre me dicen lo mismo. En Egin, pues falta eso, la alegría de decir, no me sobra, pero me puedo gastar este dinero y llego a final de mes bien. Lo que vemos es unos salarios medios relativamente bajos o bajos en comparación con el resto de la provincia y con el resto del Estado, por supuesto.
Pero ¿cómo hacemos? Porque desde que yo me acuerde, llevamos siempre con una política de que hay que atraer empresas, cuando vemos que han pasado muchas corporaciones y no vienen empresas a nuestra localidad. Y si planteo yo otras circunstancias, he hablado de industrias agroalimentarias aquí en la localidad, si fomentamos la unión de agricultores y creamos realmente una industria agrícola, que haciendo reportajes también en nuestro programa de Abriendo Campos, ya hay jóvenes agricultores que no hablan de la agricultura o del campo, hablan de industria agrícola. Además se están tecnificando, lo que tú decías, están utilizando las nuevas tecnologías para rentabilizar mucho más cada explotación. Esa es una línea, hay que apostar por eso. O sea, al final, te lo decía antes, en el campo lo que impera y lo que es el futuro es la tecnificación en todos los sentidos. Veremos, y ya se ve, a lo mejor en España no estamos acostumbrados, pero en Estados Unidos y en Sudamérica los tractores van solos con GPS, no hace falta tener una persona encima, y eso lo vamos a ver en unos años, lo veremos también en España, y entiendo que en Ellín también. Por eso decía que el empleo en agricultura va a tecnificarse más y tener cada vez menos mano de obra. Por eso apostamos por otra línea, y yo creo que es muy interesante, y es la formación profesional en la agricultura. Ellín, una comarca eminentemente agraria, pues yo creo que sí se merece tener un grado medio asociado a agricultura o a procesos agrarios. ¿Por qué? Porque es la principal industria que tenemos ahora, por lo menos en volumen de gente contratada. Y como bien decías, hay gente joven que está apostando por el campo, está apostando por la tecnificación, y eso lleva detrás una autoformación en muchos casos. Pero si hubiese una formación ya de base que la diera la administración, vía un grado medio, por ejemplo, de formación profesional, como hay en Aguas Nuevas, por ejemplo, en Albacete o en otros sitios, pues yo creo que en allí mejoraría mucho la agricultura. Y efectivamente me preguntabas qué hay que hacer para hacer. Pues lo primero, tener la herramienta. Una herramienta es ese plan director que te decía. Y efectivamente las empresas no vienen allí. Es que yo no tengo la imagen en la cabeza de un alcalde sentado. Pero no solo allí, es que no, en ningún sitio. Esa pugna política en muchos pueblos. Me refiero en general. Yo no veo la imagen de un alcalde sentado en un despacho esperando a ver si un empresario toca su puerta. Eso no lo concibo yo. Hay que salir, venderse, y salir no es ir empresa por empresa a ver si alguna viene. No hay que mendigar. Lo que hay que ir es a los foros, igual que la concejala, por ejemplo, de turismo va a los foros turísticos, o por lo menos hay presencia de Ellín en ciertos foros turísticos. Bueno, pues en foros empresariales también, pero claro, tienes que tener una tarjeta de presentación. Ese plan director que pedimos es la tarjeta de presentación. Tienes que tener algo, no solo que sea una persona que vaya allí a decir que Ellín está muy bien. Bueno, pues eso no es serio. Estamos hablando ya de un entorno empresarial, un entorno profesional, que lo que te piden es pues seriedad y datos. Entonces, yo creo que esa es la herramienta, que tenemos que empezar por ella. En paralelo se puede hacer muchas otras cosas, pero por lo menos tener algo básico que tienen casi todos los municipios que tienen polígonos industriales en España, que se han desarrollado. No pedimos algo que sea una idea feliz que se nos ha ocurrido aquí en Ellín, no, es que lo hace la gente que quiere desarrollar industrialmente un territorio. Ya está, simplemente copiamos lo que se ha hecho en otros sitios y funciona. Entonces, esa es la primera. Y lo segundo, salir. O sea, no, las empresas, tienes razón, las empresas no vienen allí. ¿Pero por qué? Por una razón muy sencilla. ¿Por qué van a venir allí? Y vamos a suponer una empresa que sale de Albacete, voy a buscar en el sur de la provincia, voy a buscar un sitio para instalarme. Pues antes de allí pasa por Tobarra, que hay un polígono también prácticamente vacío, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y por qué va a llegar allí? Pasa por la autovía, mira a la izquierda y dice, anda, este polígono está vacío, me quedo allí. Porque va a venir allí. Obviamente hay que ir y decirle a la empresa, bueno, pues Ellín es un buen sitio. Y ojo, se nos olvida una cosa que yo creo que es importante y nunca se plantea. Ellín y Tobarra nos separa 8 kilómetros. Yo conozco mucha gente de Ellín que trabaja en Tobarra y de Tobarra que trabaja en Ellín. Yo creo que debemos empezar a mirarnos con proximidad en vez de seguir mirando cada uno para un lado. Al final, Ellín y Tobarra, pues por circunstancias históricas, somos municipios distintos. Pero estamos pegados. Si es que realmente uno sale del polígono industrial de Ellín y a 1 kilómetro o 2 entra en Tobarra, en el término municipal de Tobarra. Quiero decir, no nos veamos como enemigos, sino como posibles colaboradores. Yo lo he dicho muchas veces, yo prefiero que las empresas vengan allí y se instalen. Pero si una empresa, por circunstancias de la vida, se instala en Tobarra y trabajan 20 gallineros en esa empresa, perfecto.
Lo que quiero es que la gente de Ellín tenga trabajo, que tenga trabajo de calidad. Entonces, hay que empezar a trabajar también en colaboración con los municipios cercanos. Si somos comarca, que no sea solo por título, que sea porque trabajamos en políticas comunes. Campos de Ellín está haciendo una labor importante, pero yo creo que industrialmente también podemos hacer esas sinergias que se habla siempre, es una palabra que no me gusta, pero bueno, es la palabra que se utiliza, esas colaboraciones entre municipios se puede empezar a hacer también, que no nos miremos como enemigos, a ver si viene una empresa aquí y no va a otro lado. Bueno, por ejemplo, yo me alegro, ya que no se hace en Ellín, pues que el polígono, el centro logístico se haga en Chinchilla. ¿Por qué? Porque sé que muchos camioneros de Ellín, pues desgraciadamente tendrán que subir a Chinchilla, cargar y volver a pasar por Ellín para bajar a Murcia a entregar mercancía. Ojalá el centro logístico fuese en Ellín y así en Ellín cargarían y se irían a otro sitio. Pero bueno, pero está cerca. Al final va a dar también empleo y va a dar trabajo. O sea que yo me alegro por los logros de los vecinos de alrededor. Lo que hay que hacer es colaborar para que esos logros redunden en beneficio de todos, incluso de los ellineros. Y al final eso es otra herramienta, la colaboración. Has pasado un poco de puntillas, ¿no?, por la industria turística, ¿no?, que tan de moda está en el Ayuntamiento de Ellín, donde hace pocos días, ¿no?, criticabas que desde el Ayuntamiento se están poniendo todos los huevos en esa misma cesta, pero ese trabajo, ¿no?, al fin y al cabo también se está haciendo, ¿no? Es una de las patas que quizá no pueden dar alguna solución o algún puesto de trabajo allí. Sí, es una de las patas, pero vamos a ser realistas. ¿Cuántos puestos de trabajo puede dar el turismo en Ellín? ¿20? ¿30? ¿1000? No. A ver, yo me muevo mucho por el territorio español, me he movido mucho por mi trabajo anterior y me muevo ahora pues porque me gusta viajar. Y yo, comarcas como la de Ellín, con potenciales como los de Ellín, veo desarrollo turístico que nos han adelantado y yo no veo que vivan del turismo. Es una de las patas, como tú decías, es una. Lo que no podemos es apostarlo todo por el turismo, hay que apostar por otras cosas, porque además el turismo tiene la desventaja de que suele ser estacional. Aunque consiguiéramos un turismo de interior más o menos constante durante todo el año, pero no deja de ser de fin de semana. Es difícil tener un turismo que cree valor añadido entre semana. Es difícil, no digo que sea imposible, pero es difícil. Entonces, bueno, hay que ser conscientes de hacia dónde apostamos. Es una industria importante para Ellín, con mucho desarrollo, y además tenemos potenciales turísticos importantes en nuestro municipio y en el entorno cercano. Y estoy pensando principalmente pues, en el sur del municipio, toda en la zona entre Agramón y Las Minas, cogiendo también Minateda, La Horca, todo el valle de Agramón, yendo hacia Las Minas, donde hay recursos arqueológicos, recursos históricos, medioambientales, de infraestructuras, como la famosa Vía Verde, que esperemos que en esta legislatura veamos algún avance. Bueno, pues hay posibilidades, entonces es importante apostar por ello, pero no solo por ello. Yo no me creo, y creo que los agramoneros no se creen, que todo Agramón va a trabajar en la industria turística. Obviamente no. En Agramón sigue habiendo agricultura, habrá industria turística, y si hubiese algún tipo de industria que diera otra visión, otra posibilidad a la gente joven de Agramón que se ha ido a trabajar fuera, porque no olvidemos un problema que tenemos también, no ya solo la despoblación, sino el envejecimiento de la población que se queda. En Agramón, entre semana, pues no tiene nada que ver el Agramón entre semana que el Agramón de fin de semana. Fin de semana hay mucha gente joven y entre semana hay mucha menos. ¿Por qué? Porque pues, se van a trabajar fuera. ¿Y por qué? Porque en Agramón no hay mucho trabajo. Y estoy hablando de una pedanía, podría hablar de Iso, podría hablar de Minateda, de La Horca, incluso de Las Minas, podría hablar de muchas. Entonces, esa industria que pedimos, obviamente la industria turística pues puede apoyar esa idea que tenemos, pero la industria como tal, la industria, la que conocemos de siempre, los polígonos industriales, esa ayuda a fijar la población, porque es un empleo de calidad, con un poder adquisitivo medio, que permite que la gente que tiene formación o inquietudes o experiencia, pues vuelva a Ellín y a sus pedanías a seguir trabajando aquí. Vamos a dejar un poco al lado, ¿no?, estos temas industriales, de reindustrializar Ellín, que por cierto, vais al final proponéis, aceptasteis la invitación del alcalde, ¿no?, de realizar ese pleno monográfico, y si se realiza ese pleno, te pregunto lo mismo que le pregunté ayer a Ramón, ¿crees que va a solucionar algunos de los problemas si os reunís el pleno municipal, todos los grupos políticos? ¿Va a solucionar algo?
Sinceramente, ¿te soy sincero? No. Lo que puede solucionar es el trabajo previo o el trabajo que salga de ahí, efectivamente. Porque salir en un pleno, que yo diga que en 6 años no se ha trabajado por la industria de Engine, o casi no se ha trabajado, y que Ramón García diga que ha trabajado muchísimo y que son fantásticos, y que yo diga que no son fantásticos, eso no va a solucionar ningún problema de ningún engineero. Lo que solucionaría los problemas es, independientemente de que se haga o no se haga el pleno, que en la Comisión de Comercio, Industria y Turismo, Comercio, Industria y Turismo, se planteen ideas para avanzar en lo que hemos hablado antes, en apostar por la industria, el comercio y el turismo, por las 3 patas de la concejalía. Eso sí, y ahí nuestros concejales que están en esa comisión, que son Pedro García y Juan Díaz, aportan ideas y hacen aportaciones continuamente. Y lo saben los medios del Consejo, los integrantes del Consejo de Comercio, porque ahí esas ideas de las comisiones luego se trasladan. Y lo sabe la sociedad enginera que está metida en esos temas, porque las hacemos públicas. Quiero decir, el trabajo se podría haber empezado hace mucho. Si hace falta un pleno monográfico, pues lo hagamos, perfecto, pero las soluciones no van a venir en el pleno, van a venir del trabajo previo. Y si hace falta que nosotros hagamos un boceto, un borrador de un plan industrial, pues lo hacemos nosotros como oposición, ningún problema. Pero igual que se gasta un dinero en una contratación para un plan de igualdad del ayuntamiento, que me parece muy bien, 5.000 y pico euros, muy bien, porque no se hace una licitación para un plan director industrial de GIN. ¿Qué es más importante? Todo es importante. Pues si se gasta dinero en una cosa, ¿por qué no se gasta en otra? Que lo hagan profesionales, porque yo no soy profesional. Yo no soy profesional de la industria, ojalá, pero yo no puedo tocar todos los palos. Tengo conocimientos pues, de haber trabajado en una empresa, como todo el mundo que ha trabajado en una empresa, poco más. Yo puedo aportar ideas, puedo preguntar en mi partido, en otros municipios donde sí han hecho sus planes industriales, cómo lo han hecho, en qué se han basado, cuáles son los ítems, o sea, las partes que debe integrar, y eso extrapolarlo a Engine, en mi modesto entender, pero eso lo suelen hacer bien consultorías, que se dedican a eso, que se dedican a venir, estudiarlo y hacer propuestas de mejora que valgan tanto para el ayuntamiento como la administración regional, como las empresas que puedan venir. Y eso no vemos voluntad de hacerlo. Y yo creo que sería la solución. O sea, yo creo que todos los ingenieros, si les preguntaran, ¿usted qué prefiere? ¿Que el ayuntamiento gaste dinero en un plan de igualdad o en un plan de reindustrialización de GIN? La mayoría dirían un plan de reindustrialización, otros dirían en las dos cosas, o algunos dirían un plan de igualdad y punto. Yo creo que las dos cosas son necesarias, pero principalmente resolvería los problemas de GIN un plan de reindustrialización, y en eso vemos que a día de hoy no se ha gastado dinero. Se ha gastado dinero en otras cosas que, insisto, nos parecen igual de importantes, pero más importantes para el futuro de GIN es apostar por la industria. ¿Qué te parece que se vaya a convocar la mesa por el empleo? Pues que ya está bien, que lo que te decía antes, el desempleo medio en GIN son 3.000 parados. 3.000 parados en un municipio de 30.000 habitantes, no estamos hablando de un 10% de paro, porque el tanto por ciento se hace sobre población activa, y estamos hablando de un paro muy importante, más del 20%, y esa es la media, que cuando tenemos problemas pues sube, y cuando tenemos algún tipo de solución pues baja un poquito, pero no conseguimos que baje de la media esa de los 3.000. Entonces yo creo que ya estaba bien, lo llevamos reclamando muchos meses nosotros como partido en la oposición. Yo creo que ya era hora, y a ver si de ahí salen ideas, porque además ahí están invitados y son partícipes pues gente que sabe de empleo, no solo los sindicatos, empresarios, asociaciones empresariales y administraciones, obviamente, y de ahí tienen que salir un análisis de la situación y posibles soluciones. Y las posibles soluciones no hay que ser muy listos, son las que se han implantado en otros sitios. Hay que preguntar en otros sitios qué se ha hecho y aquí ver qué se puede importar. Y lo que se puede importar, llevarlo a cabo, no solo hablarlo, no solo ponerlo en un papel, sino poner las líneas que hay que seguir para llevarlo a cabo y mejorar la empleabilidad de los gallineros. Aparte de empleo, industria, ¿qué echáis en falta? ¿Qué le falta a Engine, según el Partido Popular? Pues según el Partido Popular y según la mayoría de los ciudadanos, limpieza, mucha limpieza. Integración también de los nuevos colectivos que están llegando a Engine. Y yo no veo la inmigración como un problema.
Sinceramente no lo veo como un problema, siempre y cuando se hagan las cosas de la administración que se tienen que hacer, que es intentar integrar a las personas que vienen a trabajar. Podrá venir alguno que no venga a trabajar, pero la inmensa mayoría vienen a trabajar y a buscarse un futuro y a sacar adelante a su familia. Bueno, pues hay que trabajar por esa integración. Pero la mayoría de las quejas que nos llegan, y esto ya es algo que le llega también al equipo de gobierno, es por la limpieza y la conservación de las infraestructuras de Yin. Y aquí hay que ser un poco justo. Aquí falla la conservación por parte de algunos ciudadanos incívicos y faltan medios por parte del ayuntamiento para mantener esa limpieza. Yo le reclamo, por ejemplo, al ayuntamiento de Yin y al alcalde, que es un compromiso del presupuesto de este año, si va a ampliar el servicio de recogida de basura a todos los días de la semana desde abril. Bueno, pues estamos en julio y esa ampliación no se ha hecho. Por problemas legales, por problemas administrativos, por lo que sea. Pero es un dinero consignado. Es un dinero que se amplió el presupuesto en unos 90 y tantos mil euros, quiero recordar, para mejorar ese servicio de limpieza. Bueno, pues si por problemas legales, administrativos o de plazos no se ha podido hacer, el dinero proporcional de abril a julio que se gaste en reforzar el servicio de limpieza de alguna otra forma. De alguna otra forma, porque estamos viendo la misma situación este verano que vimos el verano pasado. Hay un problema de olores, de alguna pequeña plaga, pero bueno, al que la sufre, pues no es pequeña para el que la sufre, y de limpieza en general en las calles de Yin, que si estuviese ese servicio reforzado con ese, no digo que se coja más dinero, sino ese dinero que ya estaba consignado de abril hasta diciembre, pues ya estamos en julio y no se ha gastado, ese dinero que se emplee en reforzar, y a lo mejor no tiene por qué ser con la empresa de limpieza, puede ser servicios propios del ayuntamiento, contratando o adelantando algún plan de empleo para mejorar la limpieza del municipio, porque es algo que reclaman todos los vecinos. Reclaman donde se limpia, pero no se limpia lo suficiente, y donde no se limpia, porque bueno, mucha gente no lo sabe, pero no todos los días se pasa a limpiar por todas las calles. Las calles más transitadas sí, pero las calles menos transitadas, pues obviamente pues se pasa cada 3 días, cada 4, depende. Cada zona tiene su plazo de tiempo en el que se va limpiando. Bueno, pues a lo mejor hay que reforzar algunas. Antes, en algunas calles del casco antiguo vivía poca gente. Con la nueva inmigración que ha venido, pues ahora vive más gente. Pues a lo mejor hay que darle una vuelta y reforzar ese servicio de limpieza. Pero bueno, esto es algo que tiene que ver la Concejalía de Medio Ambiente y tiene que ver el alcalde. Y yo creo que estamos a plazo de mejorar esa situación, y que por lo menos las quejas de los vecinos no sean en verano por falta de limpieza en las calles, por malos olores, por lixiviados, porque hay algunos cubones pues, que no se limpian lo suficiente. No digo que no se limpien, digo que no se limpian lo suficiente. Claro, a lo mejor en verano hay que intensificar esa limpieza, precisamente por los olores. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas quejas ciudadanas que entendemos que son razonables y que deben ser atendidas por el Ayuntamiento de Yin. Yo echo de menos la limpieza en el confinamiento. Los que salíamos a trabajar sabemos lo limpias que estaban las calles, y tardó muy poco en que volviésemos a la normalidad. Y te pregunto, ¿hemos salido mejores de esta pandemia? Pues mira, ayer en una tertulia salió la misma pregunta y la contestación mía fue la misma de ahora. Ni mejores ni peores, iguales. El que era buena persona sigue siéndolo, y el que era mala persona pues va a seguir siendo, desgraciadamente. Lo que hemos salido es cambiados algunos. Algunos sí que ha servido, por ejemplo, para ser más cercano a algunos vecinos porque no tenías casi relación, y bueno, pues esto en algunos casos pues sí ha servido para conocer más a algunos vecinos y bueno, verlos de otra forma, y eso hace mejor sociedad, eso sí que es verdad. Yo creo que se nos olvida muy rápido las pandemias y los sufrimientos, sobre todo cuando son ajenos. Cuando son propios y hay gente que lo ha sufrido en sus carnes, en su familia, pues ese dolor está ahí. Y ese dolor es verdad que está ahí, que tardará mucho en cicatrizar, pero cuando a las familias que, por suerte, pues la tragedia pues ha pasado de refilón o no la han visto de cerca, pues se olvida muy rápidamente los problemas que causa esta pandemia. Al que no se lo olvida, pues es al que no ha recuperado su negocio, al que pues ha perdido un familiar y al que todavía está sufriendo las consecuencias, que van a ser largas. Yo esto siempre lo digo, la pandemia es una crisis sanitaria, pero la crisis económica, por mucho dinero que venga de Europa, la vamos a sufrir durante mucho tiempo. Hay empresas que están en ERTE, que no sabemos cuando acaben los ERTE si se van a recuperar. Hay trabajos que no sabemos si van a volver a ser lo que es. Y bueno, y en Yin, en ese sentido, pues solemos sufrir mucho, porque lo que te decía antes, tenemos un nivel de paro ya de por sí alto, pues si además se nos suman estas circunstancias, pues hay más gente que lo va a pasar mal.
Manuel, ¿os ha generado problemas haberos puesto en contra, apoyar la paralización del recrecimiento del Camarillas, como se propuso en el Senado, ya que nació del grupo del Partido Popular en el Senado por 3 senadores de Murcia, del PP de Murcia? Mira, esto es algo muy sencillo. 3 senadores, tú lo has dicho, del PP de Murcia, piensan que lo mejor para sus ciudadanos, los de Murcia, es que se recreciera el pantano de Camarillas. Nosotros y los senadores de Castilla-La Mancha pensamos que recrecer el pantano de Camarillas va en contra de los intereses de los castellano-manchegos, que somos los ellineros. Ellineros somos castellano-manchegos. Ellos han planteado una moción y yo dudo que esa moción se llegue a discutir en el Senado, por plazos y por la dinámica del Senado, pero lo que sí tengo claro es que el Partido Popular de Castilla-La Mancha y sus senadores siempre van a abogar por los intereses de Castilla-La Mancha, porque lo he hablado con ellos, no porque lo crea a fe, no, porque he hablado con nuestra secretaria general, que es senadora, y me ha asegurado que los intereses de Castilla-La Mancha siempre van a prevalecer. Pero además es que estas historias acabarían si hubiese un pacto nacional por el agua, que es lo que yo me gustaría. No hay plan hidrológico nacional, porque aquello se derogó. Esa medida del crecimiento del pantano de Camarillas estaba contemplada ahí. Lo que no puede ser ahora es rescatar una medida concreta y olvidarse de todo el plan. No, vamos a ver. Eso está muy bien para los intereses de algunos murcianos, no de todos, de algunos murcianos. Pero yo creo que eso es un error. Y como todos los errores, pues tendrá un recorrido muy corto. Y nuestra defensa de la situación actual del pantano de Camarillas, que ya fue lesiva en su momento para los intereses de Agramont, pues va a estar ahí. Y va a estar ahí hasta el final. No, además, yo lo tengo claro porque lo he hablado con el partido. Nuestra posición va a ser en contra del decrecimiento siempre, porque no nos han demostrado, en ninguna de las facetas que se han comentado, no nos han demostrado que tenga ningún beneficio para Ellín, y dudo que tenga alguno real para el resto de la cuenca, o sea, la cuenca murciana del Segura. No lo creo. No lo creo porque ya se hicieron otras actuaciones. Estoy hablando del túnel Talavera-Cenajo, estoy hablando de las presas de laminación que se hicieron y sobre todo que es que los trasvases, el trasvase Tajo Segura, cada año vemos que está más limitado y más condicionado a decretos puntuales que lo mantienen y lo incrementan levemente o lo ajustan. Quiero decir, no veo la necesidad de ampliar la capacidad de los pantanos de recepción del trasvase Tajo Segura, no veo la necesidad de ampliarlos si vemos que los trasvases cada vez están más limitados o más ajustados. Entonces no tiene mucho sentido. Pero entonces no os ha costado ningún problema, ninguna llamada, ningún debate interno. Yo llamé, te puedo decir como yo llamé para avisar lo que íbamos a votar. No para pedir permiso, sino para decir: se ha planteado esto, es una propuesta de alcaldía del alcalde que es socialista de Ellín, efectivamente, pero es que la propuesta que hace, aparte de 2 frases con un poco de mala leche, pero bueno, la propuesta que hace es que es una propuesta defendiendo los intereses de Ellín. Y yo soy del Partido Popular de Ellín y voy a seguir defendiendo mis intereses de mi partido aquí, locales, siempre. Y llamé para avisar y me dijeron: sin problema, que tú tienes que defender los intereses de Ellín, que además son los intereses de los castellano-manchegos. Esa fue la conversación. Pues Manuel, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a ver el pleno extraordinario que se ha producido esta mañana en el Ayuntamiento de Ellín y volvemos unos segundos, vemos el pleno y lo analizamos con Manuel Serena.